quienes piensan que gobernar es pagar facturas, que gobernar es gestionar, o incluso algo peor, que gobernar es quedarse el dinero de todos. Gobernar no es eso, gobernar es proyectar, gobernar es imaginar, gobernar es innovar, gobernar es pensar en un país, en una Asturias, en unas ciudades, en unos pueblos más verdes, más humanos, más modernos, más feministas, como están haciendo ya nuestros compañeros, nuestras compañeras, Ana Taboada y Xulio Ferreiro. Gobernar es hacer de Asturias una tierra de referencia para desarrollar un proyecto de vida pleno. Y tiene que llegar 2019 para que la descarbonización sea un problema. No es verdad. Lo saben desde hace muchos años. Lo saben desde los años 60. Hace más de 30 años que se están metiendo el dinero en los bolsillos, el dinero que tenía que servir para ofrecernos un futuro a todos y a todas. Y ahora que las mujeres hemos salido a la calle, ahora que las pensionistas han salido a la calle, parece que se dan cuenta de que hay un problema, cuando nosotras lo sabemos desde hace mucho tiempo, que la violencia machista atraviesa nuestras vidas. Cuando nosotras, las mujeres, las madres, las abuelas, las que cuidan, sabemos que la falta de un Estado social es una carga que pesa sobre nuestros hombros para mantener a nuestra sociedad, para mantener a nuestras familias, para mantener y sostener la vida. Son ellos, en realidad, quienes no saben o no quieren. Y por eso el problema en el que estamos, la decisión que toca ahora, lo que tenemos sobre la mesa es decidir entre pasado o futuro. No es más que eso, pasado o futuro. Y por eso, compañeros y compañeras, hoy 8 de septiembre es un día de celebración, como para nosotros lo es todos los años, es el Día de Asturias. Pero es algo más que eso. Hoy empieza la cuenta atrás. Es un día de celebración porque hoy empieza la cuenta atrás. Hemos llegado hasta aquí con el esfuerzo de todos vosotros y de todas vosotras, pero faltan 9 meses y desde hoy tenemos que empezar. Os pido a todos y a todas que salgamos a recorrer nuestras calles, nuestros barrios, nuestros pueblos, a hablar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas para sumar a Vilés, a Sison, a Ubieo, a las Cuencas, a Oriente, a Occidente, a Asturias entera, a la geografía del cambio en España. Y lo vamos a hacer sonriendo. Lo vamos a hacer sonriendo porque somos el viento fresco que no ha dejado de cambiar este país desde 2014. Gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Y no tenemos que irnos a Madrid o Barcelona. Aquí tenemos a nuestra Manuela Carmena, aquí tenemos a nuestra Ada Colau. Ella es... Porque en Asturias estamos construyendo desde abajo, desde el municipalismo, estamos construyendo ese cambio. Y desde aquí también quería dar un aplauso a todos los concejales y concejalas de todas las candidaturas de Unidad Popular que han venido trabajando y partiéndose el cobre durante estos más de 3 años. A Tineo, a Yaviana, a Yangreu, a Llanera, a Ubieu, a Sison, a Vilés, a Ciero, a Ilias. Un aplauso para todos. Porque las fuerzas del cambio estamos creando políticas de futuro, como decía Tania. Políticas de futuro como, por ejemplo, un área metropolitana que genere prosperidad y modernidad. Esas son las apuestas de las fuerzas del cambio, del nuevo municipalismo que está por venir, que está trabajando ya. En Oviedo estamos abriendo camino para todos y todas vosotras, haciendo cosas como más servicios públicos, como desayunos para todos los colegios públicos, como la remunicipalización de la recaudación, con un ahorro de 4 millones de euros al año, devolviendo a lo público lo que debería estar en lo público. Y generando más empleo con todas las medidas y herramientas que nos han dejado el Partido Popular. Más de 2.000 empleos temporales directos en estos 3 años de mandato. Pero, como os decía, además vamos a ser palanca de cambio en Asturias para poner el gobierno de Asturias a donde tenía que estar, al servicio de la gente. Y es que, frente a lo que muchos ahora en las últimas polémicas están señalando, nosotras venimos a cogobernar con la gente.
nuestro diálogo permanente es con vosotros y con vosotras, con la gente. Y desde aquí hacemos un llamamiento a esas otras fuerzas de progreso para que digan si van a seguir gobernando o van a querer gobernar con la gente honrada y trabajadora o van a gobernar con el IBEX 35 y con la corrupción. Desde aquí hay que hacer ese llamado a la gente, a las fuerzas. Ustedes que vamos a dar a luz entre todos y todas. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que esa nueva luz que venga a Asturias, empujemos entre todas y todas para que sea una realidad. ¡Pus Asturias! Mucha gente ahí que sigue teniendo esperanza en lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que se emociona con lo que hacemos en las instituciones. Tenemos un deber con esa gente y ese deber tenemos que cumplirlo de 2019 para adelante. Tenemos que seguir cumpliendo. Los que estábamos y muchos más que se van a sumar. Ese trabajo son rentas sociales en las ciudades. Ese trabajo son políticas urbanísticas que no estén al servicio de la especulación, sino el derecho a la ciudad. Ese trabajo son políticas medioambientales en las ciudades. Ese trabajo son cambiar las políticas de movilidad. Ese trabajo es llevar la voz de la mujer a las instituciones. Y ese trabajo tenemos que continuarlo entre todos y entre mucha más gente que se nos tiene que sumar. Pero yo no me conformo. Yo quiero más. Hay más trabajo que hacer, hay que profundizar en el cambio, hay que seguir poniendo las instituciones al servicio de esa ola de cambio también del 8 de marzo, a todas esas mujeres que quieren otra política diferente, que quieren instituciones sensibles y que quieren igualdad de oportunidades. ¡Bravo! Porque yo quiero más regeneración democrática, porque yo quiero más políticas participativas, porque yo quiero ciudades que sean solidarias entre sí, yo quiero más, yo quiero seguir siendo alcalde de A Coruña, pero quiero también que ganéis Gijón, que ganemos Oviedo, que ganemos Avilés y que ganemos Asturias, porque decían que no se podía, pero he demostrado que sí se puede. Así que muchas gracias, Pus Asturias, y vamos. Younous Omarjee, de sus diputados nacionales, con el presidente del grupo, Jean-Luc Mélenchon, que fue nuestro candidato en la presidencial. El 26 de mayo próximo se van a desarrollar las elecciones europeas. Ya los liberales que tengan fachada de derecha, fachada de centro o que se digan socialdemócrata han empezado a explicar que la opción es entre los populistas y los demócratas. Por supuesto, para ellos son ellos los demócratas y somos nosotros los populistas. No tienen vergüenza. La barbaridad ya está aquí en Europa y son las políticas de la Unión Europea que lo ha permitido. ¿Qué hace la Comisión Europea cuando refugiados están huyendo la guerra de Siria o de Irak o están huyendo las dictaduras de Eritrea o la guerra en Sudán? Miran por otro lugar, mientras miles de refugiados, incluso de niños, se ahogan en el Mediterráneo. ¡Bravo! Pero siguen saqueando a los países del sur con tratados comerciales injustos que no dejan ninguna esperanza a la juventud y les empuja a emigrar. Es la política de la Europa que ha hundido nuestros pueblos en la pobreza, la juventud en el destierro forzado para encontrar trabajo, los ancianos en el temor de no tener para sobrevivir después de años de trabajo y los trabajadores en la incertidumbre del día siguiente. Son sus tratados que imponen la austeridad fiscal a todos los países, que obligan a pagar la deuda antes de invertir, a privatizar los sectores públicos, de los cuales los sectores indispensables para la bifurcación ecologista. Son sus tratados que organizan la competición entre los trabajadores de los diferentes países, destruyen las protecciones sociales en todos los países, provocan desempleo y desarrollan precariedad masiva, especialmente para las mujeres y los jóvenes.
La política de la Unión Europea es una política en favor de las multinacionales, en contra de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. A ellas no les importa el cambio climático, no les importan las contaminaciones, les importan la pérdida de biodiversidad, solo les importan sus ganancias y por eso tienen tanto afán en defender y en concluir nuevos tratados comerciales como el con Canadá y el con Japón. Tratados que siguen destruyendo las protecciones sociales, las protecciones ambientales y sanitarias y empobrecen a nuestros campesinos. No queremos más de esta Unión Europea, no queremos más de esta dictadura de los mercados financieros, no queremos más de una Europa fortaleza, no queremos más de esta europea de los lobbies en contra de los pueblos y del planeta. El 8 de septiembre es fiesta de Asturias, pero hay también a nivel mundial un día de movilización por el clima. Hoy día en Francia salieron más de 120.000 personas en todas las ciudades de Francia para decir lo que queremos es cambiar de sistema, no es cambiar el clima. Se empezó a construir entre diferentes fuerzas de Europa una lista común para las elecciones europeas. Están Podemos en España, el Bloque de Izquierda en Portugal, France Insoumise en Francia. A estas tres fuerzas se sumaron la Alianza Roja y Verde de Dinamarca, el Partido de Izquierda de Suecia y la Alianza Izquierda de Finlandia. Y otras fuerzas se pueden juntar en los meses que vienen. Porque es posible hacer otra Europa, una Europa de la democracia y de la solidaridad, de la cooperación entre los pueblos para un futuro digno y respetuoso del planeta. Es tiempo de construir la europea de los pueblos. Ahora el pueblo sí se puede. Hay dos maneras hoy de celebrar el Día de Asturias y yo he tenido suerte, no he caído en Covadonga, sino que he caído aquí. He caído con quienes saben que celebrar y querer una tierra es querer a su gente. He caído con quienes no están atrapados en un cóctel privado de etiqueta, sino que se preocupan por los problemas de la gente cotidiana. He caído donde no se festejan tradiciones medievales, sino que se festeja el pueblo real, el de hoy en día, el de la Asturias de hoy en día, el de la Asturias trabajadora, el de la gente que siempre da la cara, el de la gente que madruga, el de la gente que pelea en el día a día, el de la gente que cuida a los suyos, el de la gente que ha estado siempre y que va a estar siempre, y me alegro de reconocer desde aquí a muchas caras conocidas, a todos los militantes, a todas las militantes que han estado siempre, cada vez que vengo, que veo siempre a compañeros que nunca se cansan, que no bajan los brazos, que están en todos los actos, que renuevan la ilusión y que son la mejor gasolina para recuperar nuestras instituciones, para recuperar nuestro país. Contaba Julio que el tránsito de estos años, que han sido pocos, pero han sido muy intensos. Y han cambiado buena parte de nuestras ciudades, han cambiado nuestro país, han cambiado nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nos han cambiado también a nosotros, y somos otros cuando nos subimos a los escenarios, cuando nos ponemos delante de un micrófono. Todos estos años no han pasado en balde. Hay experiencias que nos endurecen, hay experiencias que enseñan, hay tránsitos de los que sacamos aprendizajes, y sobre todo hay, y lo decía muy bien Julio, la inmensa conciencia y el inmenso orgullo de saber que estamos participando de un proceso de cambio histórico en España. Ese proceso no siempre es recto, no siempre es sencillo, no siempre todos son pasos adelante. Hemos vivido pasos atrás, hemos vivido tropiezos, hemos vivido momentos difíciles, pero hemos perseverado, pero hemos mantenido el ritmo, pero hemos dicho que este país
no podía seguir siendo la finca privada de los señoritos, porque eso es injusto y porque eso es inviable. Hemos perseverado, nos hemos mantenido, hemos cuidado de los nuestros, hemos extendido, no nos hemos cansado nunca de hablarle a los que pensaban diferente, no nos hemos cansado nunca de decir que nuestro pueblo no son los que votan de una forma o los que votan de otra, que nuestro pueblo es el conjunto de la gente trabajadora que saca nuestro país adelante. Y hoy podemos decir orgullosos que estamos a la mitad de camino. Muchas de las grandes ciudades de nuestro país le pertenecen ya a la gente, ojo, no a la gente que nos ha votado, a toda la gente digna, a toda la gente trabajadora que quería que las instituciones volvieran a servirle al pueblo y no a los privilegiados. Hoy hemos conseguido sacar al Partido Popular de la indecencia, de los insultos, del robo y del saqueo de nuestro país del gobierno. Eso es todo el camino, no es todo el camino. Pero aquel día sonreímos. Conseguimos sacar al Partido Popular y ahora tenemos por delante empezar a revertir todo el daño que le hicieron a la gente honesta y a la gente decente de nuestro país. Sacamos al Partido Popular gracias a la colaboración entre diferentes fuerzas. Sí se podía ponerse de acuerdo con los diferentes. No porque estemos de acuerdo en todo, nosotros queremos ir más lejos. Tenemos más amor por nuestro pueblo, más convicción y más ganas de innovar para transformar nuestro país y hacerlo más justo, más ecológico, más moderno, más sostenible. Pero colaborando vamos avanzando. Hace pocos días restablecimos la sanidad universal para todos los que viven y trabajan en España. Ese es un camino en el que queremos continuar, porque es justo y porque todos los médicos saben, por ejemplo, que es más eficaz un sistema de salud que cuida de todas y de todos. Ese es el camino en el que queremos perseverar. Estamos negociando con el Partido Socialista que si quiere nuestro apoyo para los presupuestos generales del Estado, hay que decidirse de forma nítida, sin titubeos y sin miedo. Del lado conservador no va a venir más que incendio, insultos y crispación. Rivera y Casado se han embarcado en una competición, como los dos gemelos malvados, en una competición a ver quién es más ultra, a ver quién incendia más, a ver quién busca más chivos expiatorios. Ojalá abandonen pronto esa actitud, porque es una actitud muy peligrosa. Pobres de aquellos que crean que los países se construyen poniendo a los pobres a pelear entre ellos. Pobres de aquellos que crean que los países son más fuertes cuando la gente se odia más. Es al contrario, se trata de unir a toda la gente decente, a toda la gente que quiere dejarle un futuro mejor a sus hijos. Y eso no se hace yendo a sembrar el racismo a las vallas, no se hace quitando lazos, no se hace intentando culpabilizar a los manteros, no se hace intentando culpar a los más débiles de la situación que vive nuestro país. Han sido los más débiles, han sido los últimos de la fila los que han saqueado nuestras instituciones. ¿Quién rescató a los bancos y luego no les pidió que nos devolvieran el rescate bancario? ¿Quién nos debe todavía 60.000 millones de euros? ¿Nos lo deben los manteros o nos lo deben los banqueros? ¿Quién mandaba a la policía a desahuciar a familias honradas que se habían endeudado con los bancos, que solo querían las casas para poder especular? ¿Fueron los inmigrantes o fueron los banqueros y los políticos a su servicio? ¿Quién ha sido el responsable de que tengamos el derecho en los centros de trabajo? A eso nosotros le llamamos poner orden, a eso nosotros le llamamos hacer país, a eso nosotros lo llamamos innovar, mirar al futuro no con miedo, sino con ilusión, con ganas de hacer el camino juntos. Hemos recorrido muchísimo, muchas ciudades hoy ya tienen alcaldes y alcaldesas de los que enorgullecerse. Yo estoy convencido que volveré y que volveré para encontrarme a Tania en el Ayuntamiento de Avilés, que volveré para encontrarme a Ana en el Ayuntamiento de Oviedo, que por supuesto iré a Coruña a encontrarme a Julio repitiendo en el Ayuntamiento de A Coruña, que nos encontraremos a Ada de nuevo al frente del Ayuntamiento de Barcelona diciendo que las casas son para ponerlas en alquiler y no para los fondos buitres y para los especuladores. Que me volveré a encontrar a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de todos los madrileños,
diciendo que la deuda se puede reducir al mismo tiempo que se apuesta por los servicios sociales. Y estoy convencido que en mayo de 2019 marcará un paso adelante. Ya hemos dicho lo que no funciona en nuestro país. Ya hemos dicho que nuestro país solo funciona si la gente decente, si la gente trabajadora tenga el carné político que tenga y haya votado lo que haya votado. Que tenga el dinero para solucionarlo, porque es indigno que la gente espere meses o incluso años para acceder a una operación. Es indigno en un país que queremos que tenga derechos para todo el mundo. Hemos llevado a cada ciudad y a cada fiesta de Asturias la lucha contra las violencias machistas, porque no puede ser que una mujer, cuando sale de fiesta, no pueda salir con la misma libertad que cualquier paisano. No puede ser. Y nos decían que eran innecesarias, que no tenía que haber puntos violetas. Eso fue la primera vez que lo pedimos, que era innecesario. Y ahora todo Asturias entiende que hay que luchar por la igualdad. Hemos planteado con firmeza que es posible acabar con el peaje del Huerna. El PSOE hace 6 meses llenó Asturias de mociones, de campañas, diciendo que en cuanto llegasen al gobierno iban a suprimir el peaje del Huerna. Ayer decían otra vez, como ya pasó con Zapatero, que bueno, es muy difícil, hasta 2050, ya veremos. Y yo no creo que por ser asturianos tengamos que pagar más que cualquier otra persona de la comunidad. ¿Por qué? Tenemos que tener un sobrecoste por salir y por entrar en Asturias. Miles de familias asturianas, desde este mes de septiembre, gracias al trabajo del grupo parlamentario y en especial al trabajo de Emilio León, pagarán solo la mitad en las escuelas infantiles de 0 a 3. Gracias por tu trabajo, Emilio, por todo lo que en este tiempo, en estos meses, en este año, seguiremos. Sigo sin entender por qué si la gratuidad está bien para Pedro Sánchez y está bien para Miquel Iceta en Cataluña, está mal en Asturias para Javier Fernández. No lo entiendo. ¿Por qué? Si tenemos pocos niños, no hay que apoyar a las familias para que tengan más. Incomprensible. Iguala con la vida el pensamiento, decía hace 4 siglos Fernández de Andrada en la epístola moral a Fabio, iguala con la vida el pensamiento sobre las esperanzas cortesanas, ¿no? Nosotros hemos intentado aplicarlo. Nos hemos mantenido limitando nuestros sueldos a 3 SMIs del 2016 durante este tiempo y hemos donado más de 145.000 euros a 40 asociaciones de Asturias que nacen, donde hemos pedido el carné, no hemos pedido dónde vienen, hemos pedido trabajas por Asturias, tienes proyectos, nosotros vamos a apoyar porque nosotros no queremos ese dinero indigno, porque no estamos aquí para enriquecernos, estamos aquí para cambiar Asturias y no esperar a gobernar, sino empezarlo a hacer desde ya, a la Asturias que nace. Y hemos empezado a hacer muchísimos otros proyectos porque no valía con decir cómo queríamos que fuese la sociedad, sino que creemos que hay que empezar a hacerlo desde ya. Hemos recorrido cada concejo, evitando cierres de aula, recortes en sanidad, en pediatría, hemos trabajado en las cuencas, porque las cuencas sean futuro para las mujeres y en algunos lugares, desgraciadamente, no fuimos capaces. ¿Cómo sería Ibias, donde ganó no por Ibias, si les hubiesen dejado gobernar y no hubiesen pactado Foro Asturias y el PSOE para evitar que gobernase Nos por Ibias en ese concejo? Hemos estado apoyando a trabajadoras y trabajadoras de múltiples conflictos, de Movilité, de Madison, de Reconquista, de Libertad, de Teneco, de Duro Felguera, del Árbol, de las trabajadoras de Yo Domicilio, del Matadero, de Trubia, de Burger King, de Capsa, de muchísimos lugares donde hemos intentado apoyarles en algunos casos y es desgarrador, no lo hemos conseguido. No hemos conseguido frenar y conseguir. No teníamos la fuerza suficiente para lograr lo que demandaban. Y eso te desgarra. Te desgarra igual que con las personas que estuvieron hoy por la mañana de Dental, que les destrozaron la boca, les abandonaron, les robaron y encontraron desamparo ante eso, ¿no? Y quieres solucionarlo y no eres capaz de hacerlo en cada momento. Pero quiero decir, a pesar de ello, que nuestros logros, creo que no siempre nos acordamos, pero que ya han tatuado Asturias. No están en nuestro cuerpo, pero están en Asturias. Parte de esos logros, ¿no? Y también, continúo, ¿no? Creo que tenemos que ser honestos. Yo creo que en este tiempo, ya veremos cómo termina, queda mucho tiempo para las elecciones, ¿no? Pero dicen que suben, que bajan las encuestas. Sí que es cierto que el régimen de los poderosos también se rearma. También tienen un pacto contra Podemos, que yo creo que es un pacto en la defensa de los privilegios de los poderosos, un pacto para meter toda la basura debajo de la alfombra y olvidarla, ¿no? Y yo creo que hay que ser coherentes con lo que somos, con nuestra historia de indignación y rebeldía, con nuestro enfrentamiento sin tener miedo. Y os quería poner un ejemplo, ¿no? Podría poner muchos, pero quiero poneros unos de un compañero en particular, ¿no?
Este verano salía en los periódicos la trama Enredadera, que era una trama municipal, que había muchas cosas, en muchos ayuntamientos, ¿no? Pero a mí me llama la atención una conversación que había entre el exfuncionario municipal del área de seguridad del Ayuntamiento de Oviedo y uno de los conseguidores de la trama, el que llamaban el patatero, ¿no? Y la respuesta de lo que hablaban entre ellas, hablando de cómo entrar en el Ayuntamiento de Oviedo, hablaban de Rubén Rosón. Y la contestación de Rubén Rosón, al hablar de Rubén Rosón, era yo no tengo trato con él, que es de Podemos. Los corruptos presumían de sus contactos en el PSOE, en el PP, en el Foro, pero cuando llegaban a Hacienda en Oviedo decían con ese no, que es de Podemos. A ver, estoy orgulloso de que los corruptos digan en las conversaciones telefónicas que no tienen trato con nosotros porque son de Podemos. Joder, también salimos nosotros y las escuchas, pero para decir que son gente nuestra, que no la pueden comprar, que no se puede vender. No pudieron callar a Mario y a Nuria con el Musel, ni a Taboada, Salcines, Yolanda, Tania con Aquajés, ni a Ron, Segun, Quique, Héctor, Rosón, Acera, Diego o a mí con denuncias, ni manos limpias, ni hace oír, ni ninguno de ellos. ¿Cuántas denuncias más necesitan para saber que estamos hechos de otra pasta? Que no somos como ellos. No pudieron, quienes lucharon en democracia, de la gente que se opuso al cierre de los astilleros, que luchó con la Duro Felguera, de los que emigraron durante el franquismo y de los que emigraron en democracia, más de 100.000. Somos herederos de una generación de jóvenes del 15M que dijo que quería construir un futuro y de funcionarios y trabajadores que se opusieron con su cuerpo a los recortes. Somos herederas de mujeres asturianas, pero también de todo el Estado, que se levantaron para decirle al mundo el 8 de marzo de este año que se había acabado la desigualdad, que se había acabado la discriminación, que se habían acabado las violencias, que querían un futuro en igualdad. Somos también parte de eso. Hoy yo creo que somos, en el Día de Asturias, pues bueno, tenemos que ser presentes lo que fuimos en lucha de la dignidad y lo que seremos. Yo creo que la gente humilde, lo decía con Manolo Preciado y con el otro ejemplo, ¿no? que fuimos capaces, la gente humilde, de darle el revolcón a los prepotentes y a los poderosos. Gente normal que debe sprintar el maratón no en solitario, sino haciendo relevos. Recordar el tatuaje de la gente de Teneco, el tatuaje de la gente de Bauste, que llevamos todos no en nuestro cuerpo, sino en nuestro compromiso y en nuestra mirada, lo que nos permite reconocernos, lo que nos permite saber que hemos tatuado la lucha y el compromiso por nuestra tierra, porque ahora más que nunca es la hora de Asturias, ahora más que nunca debemos trabajar por el cambio sin cansancio, sin desmayo, sin dejar a nadie fuera, porque queremos, pese a quien pese, que Asturias no empiece. ¡Pus Asturias! Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias, verde de montes y negra de minerales.
veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo seco clavado con su nariz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje.